Hola, quería saludarlos nuevamente a los alumnos que cursan la Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales. En esta instancia, en el segundo video sincrónico, a los efectos de seguir compartiendo los conocimientos de este módulo de ejercicio profesional. Es así que en la oportunidad de continuar con los conocimientos y aprendizajes, se establece en el bloque 1 una serie de conceptos que debemos conocer y entender que están en el marco del plan de estudio de Tecnicatura Superior, a los fines de que ustedes puedan, por diferentes metodologías y medios, acreditar a través de una evidencia de aprendizaje que se va a habilitar de manera próxima. La hoja de ruta del encuentro sincrónico del día de hoy va a traer diferentes temáticas que ya han sido compartidas en el aula virtual. Lo que se quiere hacer de este modo es tratar de apuntar a los temas fundamentales o a los temas que hacen eje de esta primera parte del bloque número 1 del módulo de ejercicio profesional. Vamos a hablar de competencias profesionales, vamos a hablar de la importancia de las mismas, de la comunicación asertiva, de herramientas para la búsqueda de trabajo, el trabajo como profesional independiente, y también vamos a hablar de habilidades blandas. En ese contexto, el módulo de ejercicio profesional nos habla de diferentes tipos de competencias que tenemos que ejercer y conocer para un óptimo ejercicio profesional de cualquier tipo de actividad que realicemos. En ese marco, las competencias profesionales se dividen en dos grandes grupos, que son las competencias técnicas y también las competencias transversales, ¿sí? Las competencias transversales hablan de competencias de comportamiento, ¿sí? A los efectos de que nosotros, más allá de la técnica que podamos aprender, más allá de aprender a desarrollar web y aplicaciones digitales, aprender base de datos, programación, tengamos que aprender otro tipo de competencias que hacen el ejercicio profesional. Porque el ejercicio profesional se basa no solamente de la técnica que conozcamos, sino también de otros factores que hacen el individuo. Y en ese marco, en el desarrollo profesional, no solamente se le enseñan contenidos procedimentales en función a las diferentes asignaturas o módulos que hay en esta tecnicatura, sino también otro tipo de aprendizajes. En el aula virtual ya habrán podido tener la oportunidad de ver la presentación de este espacio modular, cuáles eran las habilidades profesionales que se buscan que los alumnos puedan entender. Se compartió en la presentación del módulo cuáles son el perfil profesional de la tecnicatura, la presentación del módulo y cuáles son las habilidades que se espera que los alumnos puedan entender y de esa forma promover este módulo. En la hoja de ruta del bloque número 1 se compartió el material de estudio de manera obligatoria y también material complementario para que ustedes puedan conocer toda esta temática. También se hizo un relevamiento de perfiles de los alumnos a los fines de conocer si trabajaban, si no trabajaban, de dónde provienen, su lugar de residencia, su grado académico superior alcanzado, y diferentes preguntas que al que no haya tenido la oportunidad de llenar este relevamiento, les pido que lo hagan porque también forma parte de este proceso, ¿sí?, de aprendizaje y de enseñanza, los efectos de conocer los perfiles de los alumnos y en función a ello tomar decisiones. Decisiones que se basan en la forma en la cual quieren aprender la materia, a través de material audiovisual, a través de material escrito, cómo pretenden que sea el cursado, de esa forma darle esa intervención y esa participación como un foro de participación en el cual ustedes pueden también tener ese espacio de opinión. En el tema específicamente de las competencias profesionales, los vamos a dedicar a entender que son un conjunto integrado de unas determinadas habilidades y conocimientos y aptitudes que se necesitan para desempeñar un empleo. Particularmente, cada puesto de trabajo requiere competencias distintas. Ahí hablamos de la parte técnica, por lo que dependiendo del objetivo profesional, necesitará desarrollar unas u otras. En el tipo de competencias reiteramos que
Hay competencias que son técnicas específicas y otras competencias que son transversales a cualquier actividad laboral, tanto bajo relación de dependencia como un trabajo de manera autónoma. En el caso de las competencias técnicas, también llamadas competencias específicas, ¿sí? Se asocian a determinados puestos de trabajo y son esenciales para desarrollar la actividad. Estas competencias técnicas son diferentes en cada profesión. No obstante, por ejemplo, en el caso de esta Tecnicatura Superior en Desarrollo Web, el conocimiento técnico que se les va a enseñar va a ser diferente, por ejemplo, a la Tecnicatura en Ambiente. Pero van a compartir las competencias transversales que hace cualquier profesional. Así pues, se trata de un dominio de cualquier técnico o herramienta necesaria para el correcto desempeño de las funciones específicas por la cual van a egresar con un título habilitante. Por el otro lado, las competencias que son de índole transversal, ¿sí? Son todas aquellas habilidades, conocimientos, actitudes, ¿sí? Que son de modo generalizado a cualquier entorno laboral. Es decir, se pueden poner en práctica en diferentes tipos de profesiones. Las competencias transversales son gran parte fundamental del perfil profesional de cualquier individuo, ya que permite diferenciarse de unas a otras personas que quizás tengan la misma formación técnica, pero la diferencia la hace la posibilidad de estas competencias transversales que recién les mencionaba. Las competencias digitales transversales también son otro subespecie de estas competencias transversales, que acá habla ya de la destreza digital, del liderazgo, de la comunicación, de la productividad, del cambio y de la innovación. Para el ejercicio eficaz de esta profesión de desarrollo web y aplicaciones digitales, hay que poner en juego dos tipos de competencias: las técnicas, lo que se les va a enseñar en las diferentes asignaturas, y también, y sobre todo, las competencias transversales, que hacen el desarrollo personal, que hacen entender que uno se inserta dentro de un campo social, y en ese campo social debe tener determinados comportamientos y actitudes para el logro de nuestro ejercicio profesional. Las competencias profesionales no son un mero complemento de lo técnico, sino que les aseguro que uno puede destacarse en su ejercicio profesional si comprende acabadamente cómo desarrollar y aprender estas competencias que son de índole transversal. La importancia de estas competencias, vamos a ratificarlo que en las competencias genéricas o específicas de un campo está lo técnico. Y las competencias transversales básicas de todo individuo hace su formación académica, laboral y sobre todo sus competencias personales. La sociedad del conocimiento y la información nos obliga a tener nuevas pautas de competitividad y desempeño, por lo cual entender y aprender, profundizar las competencias profesionales, estas competencias que son de índole transversal, nos harán tener un mejor desempeño en nuestro rol profesional a través de diferentes formas de aprendizaje, ¿sí? Porque son estas las competencias para el aprendizaje. En el Instituto Superior Politécnico Córdoba tenemos el lema de saber hacer, y no solamente la parte técnica, sino también demostrarle que estas competencias de índole transversal hacen en su desarrollo personal, laboral y también académico. Por lo cual es muy importante que puedan profundizar en estos temas, porque sin duda alguna los van a hacer mejor profesionales. Las competencias profesionales que hemos entendido se dan en el marco de este módulo, ¿sí? ¿Cuáles son las capacidades que se deben tener o requerir a los efectos de poder promoverlo? También están dedicadas una parte en lo que es la presentación del módulo. En lo que el tema que continúa es la comunicación asertiva. En este marco, la comunicación asertiva es aquella mediante la cual logramos manifestar a los otros de forma simple, clara y oportuna lo que sentimos, queremos o pensamos. Es una habilidad social de gran valor. Está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse con otros de una manera armoniosa,
eficaz, positiva, constructiva. Esto tiene que ver mucho con el trabajo en grupo, ¿sí? En el tema cuando tengamos el título y ejerzamos la actividad laboral de desarrollo web y aplicaciones digitales, vamos a trabajar en equipo, vamos a desarrollar proyectos, por lo cual tener y contar con el desarrollo de una comunicación asertiva, que sea cortés, que sea concisa, que sea completa, correcta, coherente y clara, sin duda algunas que nos harán que nuestro resultado sea mucho mejor, porque justamente en el respeto de cómo nos comunicamos se construirán mejores lazos con la otra parte. Será nuestro cliente, será nuestro proveedor, ¿sí? Será con la institución por medio del cual nos vinculemos en el ejercicio profesional de nuestra carrera. La comunicación asertiva es el equilibrio. Se trata de comunicar de modo claro, objetivo para nuestro punto de vista, nuestros deseos, ¿sí? Y hay muchos errores en esta comunicación, hay mucho ruido en la posibilidad de poner comunicar, porque justamente estamos hablando con un otro, y en ese otro hay otros tipos de elementos exógenos que pueden intervenir o hacer influenciar la forma en la que nos comunicamos. La comunicación asertiva se aprende con práctica. Podemos aprender a hablar y a comunicarnos en un diálogo constructivo de forma asertiva. Aquí vemos ejemplos de cómo ante una situación incómoda podemos tener una comunicación de tipo agresiva, que no construye, una comunicación de tipo pasiva, y también vamos el reflejo de cómo puede ser una comunicación de tipo asertiva, basado en lo que recién dijimos, en el respeto en la construcción de esa formalidad a través del diálogo con un otro. Aquí hay tips para una comunicación asertiva, de cómo escuchar al otro, del tono en el cual tenemos que manifestar nuestras ideas y pensamientos, del cuidado de las emociones que tenemos que tener en el diálogo con un otro, de cómo transmitir confianza y también del lenguaje sencillo que tenemos que utilizar para que nuestra comunicación sea exitosa y de esa forma establecer un diálogo que sea enriquecedor para las dos partes. La comunicación específicamente influye en lo que es el diálogo, influye positivamente en nuestra relación con los otros, ¿sí? Ante una comunicación positiva, respetuosa, armoniosa, vamos a tener muchos resultados que si implementamos otro tipo de comunicación o que no tenga estas características. Fundamentalmente, esta actitud personal positiva va a ser mucho mejor a la hora de relacionarse con los diferentes elementos o eslabones que vamos a tener que mantener un diálogo de construcción en el marco del ejercicio profesional a través de este título de técnico superior. Las características de la comunicación asertiva cuando está desarrollado el material compartido, pero le quiero que se lleven en este punto de cómo las relaciones profesionales, laborales y también personales triunfan de un modo positivo a través de la implementación de estos tips, de estas formas de relacionarlos con un otro, ¿sí? De tratar de manejar nuestras emociones y de pensar cuando estamos construyendo el diálogo, de hacerlo de un modo constructivo. Y eso no quita que sea algo pasivo, pero ponerlo de una forma de construir un diálogo entre la otra parte, el mensaje que queremos transmitir, y de esa forma poder defender en base al respeto nuestras posiciones, intereses y pensamientos. La comunicación se da en diferentes ámbitos. Puede ser en nuestra casa, puede ser en el trabajo, puede ser en el instituto, ¿sí? La comunicación de tipo asertivo es la forma más adecuada para dirigirnos, ya sea un cliente, ya sea un proveedor, ya sea un profesor, ya sea nuestro colega. Es la forma de construir. Y en una sociedad en la cual procuramos el respeto, la comunicación asertiva construye un diálogo enriquecedor para las partes.
En la parte del aula virtual van a ver mayor contenido, van a ver más videos acerca de qué es la comunicación asertiva y las técnicas que hacen a su desarrollo. En el caso del tema de las herramientas para la búsqueda del trabajo en relación de dependencia, es un punto neurálgico de este módulo. En lo que fue el relevamiento de perfiles que se realizó en el documento compartido, se preguntaba acerca de si se trabajaba, si no se trabajaba en relación de dependencia, si se trabajaba en el ámbito del desarrollo web o en cuestiones tecnológicas. Esa pregunta no fue adrede, sino fue a los efectos de entender si ustedes ya estaban inmersos en una posibilidad laboral. Y si no lo estaban, si buscaban trabajo, si sabían cómo construir un currículum vitae, si sabían cómo posicionarse ante una entrevista laboral. Y en ese marco de trabajo se planteó darle una serie de herramientas, porque justamente estas competencias transversales lo que hacen es darle herramientas para que ustedes puedan utilizarle en el desarrollo de su ejercicio profesional. Justamente este módulo trata de dar esas competencias transversales que hacen al ejercicio profesional positivo. No solamente a la técnica que lo van a dar los otros módulos o los otros espacios curriculares. Simplemente lo que va a dar este módulo va a ser diferentes herramientas para que su ejercicio profesional sea lo mejor posible. A través de las recomendaciones para una inserción laboral exitosa y que ustedes pueden aplicar los conocimientos de la tecnicatura superior, es que es necesario conocer a dónde nos vamos a insertar, cuál es el mercado laboral y cómo está conformado este mercado laboral, a través de la demanda de trabajo y de la oferta de trabajo. Son dos aristas muy relevantes que vamos a tener que entender para saber si nuestro perfil está calificado en el marco de las necesidades que hay hoy en la demanda de trabajo. Esta es una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dada recientemente, que trae los resultados del cuarto trimestre del 2021, donde indica que la tasa de desocupación en Argentina trepó al 7%. Sabemos todos los problemas económicos que transita el país, y en ese aspecto la desocupación es un flagelo. Y en ese marco entender que esa encuesta que da el 7% de desocupación en el país, la hacen INDEC a través de encuestas que se hacen en grandes aglomerados urbanos para sacar el porcentaje de desocupación. 7%, como decía recién, es la tasa de desocupación en la República Argentina. El próximo informe va a ser ahora en junio, y que se van a dar los datos del primer trimestre de este año. Aquí están los datos desglosados de todos estos grandes conglomerados, en los cuales se dan datos de lo que es la provincia de Córdoba, y ahí cómo se ve que se eleva el grado de desocupación. Por lo cual entender la problemática de la desocupación también, que es transversal a todas las actividades, y por lo cual también va a influir en la gestión tecnológica. Pero por el otro lado, vemos este monitor estadístico TIC, que está hecho por Córdoba Technology Cluster. Este es un informe de enero de este año, en lo cual analiza cómo son los recursos humanos de las empresas de software en la provincia de Córdoba, cómo es la ocupación y el rasgo de ocupación. Es muy interesante ver que la industria tecnológica del desarrollo web, y en este caso también de aplicaciones digitales, tiene alta demanda laboral. Lo vemos en la ocupación de las empresas y las diferentes formas de trabajo que lo pueden hacer bajo relación de dependencia o también de manera independiente. Vemos también que el sector tiene una rotación de personal, ¿sí? Son las percepciones sobre los niveles de rotación que pudo traer esta encuesta, que pudo hacer este clúster. También vemos cómo está conformado los recursos humanos por género, la composición de los recursos humanos de la plataforma laboral por género en las empresas que realizan software en la provincia de Córdoba. Por otro lado, el mercado laboral requiere conocimientos, competencias y habilidades
Y ahí de nuevo se mezcla el tema de las capacidades transversales, porque podemos tener la capacidad técnica igual que nuestro colega, pero ese plus por el cual podemos llegar a tener más posibilidades de conseguir una actividad laboral que nos interese van a ser nuestras capacidades transversales, como por ejemplo la comunicación asertiva. Hay otras cuestiones que subyacen y que influyen en el mercado laboral, que es el avance tecnológico, que son las distintas generaciones y los puestos de trabajo que son nuevos. Y hay cambios constantes que necesitan que no solamente ustedes se capaciten en lo técnico, sino también en otros tipos de habilidades, habilidades transversales y habilidades también blandas. Continuando en el desarrollo de lo que es el mercado laboral, de cómo está creado a través de intermediarios, ¿sí? Que hay bolsas de trabajo para que ustedes puedan empezar a buscar actividad laboral si es que no trabajan actualmente, o la posibilidad de hacer una rotación hacia una actividad más vinculada a su formación de técnico superior. ¿Cómo es el proceso de la selección de personal? Es un proceso dinámico, muy dinámico, para encontrar la persona idónea para ocupar un puesto vacante. Yo he trabajado en empresas de selección de personal durante muchos años y muchas veces uno podía ver en su currículum mucho detalle técnico, mucha titulación, muchas capacitaciones. Y les aseguro que no solamente estos conocimientos técnicos hacen el perfil de lo que una empresa puede buscar, sino que hay otros aditamentos que hacen a la elección. Por ejemplo, el uso de estas competencias transversales, experiencias, las aptitudes y las actitudes, cómo han sido las conductas de estas personas, si está atraído por el cambio, si se enfoca en el trabajo en equipo, si ha tenido una comunicación positiva y respetuosa. En ese marco se valoran y se evalúan no solamente lo técnico, sino otro tipo de capacidades que el postulante puede acreditar y en la entrevista personal pueden salir a juego y a flote a los efectos que el entrevistador puede entender si esa persona tiene esos agregados de valor que hacen que se pueda elegir y se debe elegir ese postulante. El proceso de selección de personal es como decía recién, es complejo, es dinámico. La empresa verá qué perfil necesita. En función a eso va a construir el perfil de búsqueda. Va a hacerlo a través de motores de búsqueda, publicar en las redes sociales, ¿sí? De la forma que puede seleccionarlo. Y ahí es muy importante ver cuáles son los requisitos que la empresa va a solicitar, porque en base a eso se construyó un perfil de búsqueda. Y en función a eso, nuestro currículum, nuestra carta de presentación, nuestra entrevista, se tienen que valer en función a cuál era el perfil que la empresa busca. No es válido y no es una buena práctica utilizar siempre el mismo currículum, utilizar siempre la misma carta de presentación, porque cada puesto laboral infiere, necesita diferentes criterios. Podemos tener una vasta capacitación, pero solamente vamos a mencionar los certificados, los títulos, las jornadas, la experiencia en los rubros que tengan que ver con ese perfil laboral, porque es lo que va a ver y considerar el empleador. Aparte también para no recibir un currículum de gran extensión que no tiene sentido. El currículum debe ser nuestra carta de presentación que el empleador pueda llegar a ver, que el postulador pueda llegar a considerar, a los efectos de poder evaluar directamente ya de grano el perfil laboral que esa persona tiene y que puede asemejarse a lo que estamos buscando. Los pasos previos a la búsqueda laboral. Esto es muy importante de poder definir a través de un análisis FODA, es hacer un diagnóstico personal. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles las debilidades? ¿Cuáles las oportunidades? ¿Cuáles las amenazas? Este plan de acción sería bueno que cada uno de ustedes lo diseñen a los efectos de conocerse. Y en función a eso, tengo mucha capacidad en esto
hecho cursos sobre este tema, pero mis debilidades son estas, y en función a eso poder trabajar sobre las debilidades y sobre las amenazas. Y en función a eso van a crecer las fortalezas, van a crecer las oportunidades, y en función a eso vamos a tener muchas más posibilidades de encontrar el trabajo que estamos buscando o por el que nos estamos capacitando. Está en detalle también en el material bibliográfico de consulta, qué es la fortaleza, qué son las debilidades, qué son las oportunidades y también qué son las amenazas. Acerca del currículum vitae, como recién anticipábamos, define el perfil, es la carta de presentación. Es para identificar de qué tipo de trabajo querés buscar. El currículum según la búsqueda laboral y una carta de presentación, si es por envío de correo electrónico, que sea específica para esa búsqueda. Porque el evaluador, quien recibe muchísimos currículum vitae. Y muchas veces currículum vitae que están realizados para otro tipo de búsqueda, que no responden al perfil de lo que se busca, y en esa certidumbre del mercado laboral, de lo que decíamos a un principio, cuál es la oferta y cuál es la demanda del trabajo. Por lo cual nuestro perfil debe estar exactamente delimitado de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras oportunidades. Y eso lo debemos dejar en el currículum vitae asentado. Preguntas que pueden servir de ayuda para definir nuestro perfil. Por ejemplo, ¿para qué soy bueno? ¿Qué actividades me resultan fáciles? ¿Qué conocimientos y habilidades tengo? Conocimiento de lo técnico y también de las habilidades. Si van a poder implementar la comunicación asertiva, también mencionarlo. El trabajo en equipo, el respeto, son situaciones que se solicita y se pide mucho en las empresas. Por lo cual, si ustedes pueden detectarlo, trabajarlo y poder asentarlo en el currículum vitae, les aseguro que ese saber, esa destreza, esa habilidad va a ser muy tenida en cuenta por su posible nuevo empleador. El currículum vitae, como decía recién, es una herramienta de presentación. Ustedes lo envíen y el evaluador en soledad amerita cuáles son los postulantes. Y en esa carta de presentación debe estar todo lo que pide. Los requisitos, la experiencia, las formaciones, por lo cual poner de más no tiene sentido. Una buena práctica en la realización de un currículum hablan de las 2 páginas. Un currículum no debiera tener más de 2 páginas a los efectos de que el evaluador pueda llegar a ver e ir al grano puntualmente de la formación, de la capacidad y de las habilidades que tiene ese postulante. Acerca de la foto de perfil, siempre hay un dilema y una discusión de cómo debe ser. Sin duda debe ser en tamaño 4x4, debe ser formal, debe dar seguridad, respeto al empleador. No debemos compartir la foto de las redes sociales o la foto que usamos para una actividad privada. Debe ser una foto pensada para que la otra persona pueda encontrar en nuestra imagen la posibilidad de, es el perfil, la imagen que queremos buscar, ¿sí? Porque los empleadores ven diferentes factores, ¿sí? Y por lo menos la imagen debe ser sobria y transmitir ese sesgo de formalidad y de seguridad. Debemos incluir los datos personales, ya, los datos personales para que la persona que hace la selección pueda adjudicarnos para una posible entrevista laboral. Debemos acreditar la experiencia laboral que contamos, debemos ver también si es nuestro primer trabajo, ¿sí? Si tuvimos becas, pasantías, prácticas, y si ya tuvimos experiencia laboral, cómo contarla esa experiencia laboral, cuál fue el rubro que trabajamos, el puesto, y la formación que tuvimos en el marco de ese desarrollo. Asimismo, debemos mencionar los estudios. Acá ustedes podrán mencionar cursando el primer año de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Web. Podrán mencionar qué materias han aprobado, qué módulos han aprobado, el nombre de la institución educativa, el nombre del secundario, de otros cursos que hayan realizado, ¿sí? Es muy importante mencionar
la formación técnica, porque es un punto muy neurálgico y básico en cualquier selección de personal, que justamente tienen que ser coherentes con lo que pide el empleador. Los modelos de currículum. Hay de dos tipos principalmente. Uno cronológico, que los datos se ordenan de manera temporal. Primero va lo más actual. Y está el funcional, que se pone foco y se agrupa información en los conocimientos adquiridos. Son dos modelos de currículum, principalmente a los efectos de que ustedes puedan realizar el suyo y ver cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro. Las sugerencias para la formulación del currículum es el orden de los datos. Deben ser cronológicamente de forma inversa. El estilo de letra, el tamaño de letra, el tamaño de la fuente, la forma, el margen justificado. Les aseguro que estas son buenas prácticas en la formulación, en este caso de un currículum, pero que también lo pueden llevar a su vida diaria, cuando tengan que realizar un informe, una nota. Deben cumplir con reglas de formalidad para que cuando el lector en la soledad pueda verlo, pueda entender de qué se trata lo que usted está manifestando. Estas son sugerencias para la formación de un currículum vitae, pero justamente tienen estas formas que debemos cumplir para no salir de estándares formales ya creados. Hay muchos errores. Les aseguro que muchos errores de los postulantes en la formulación del currículum vitae se da en el tema de abundar con datos que no son importantes, datos secundarios, imprecisiones en la información. Hay otros datos de mentir en la información, porque es fácilmente acreditable en una entrevista personal o que se le pide el certificado de esa formación que ustedes dicen tener. Usar una foto grande e informal, ¿sí? También son errores que hacen a las buenas prácticas en la formulación y en la postulación de actividades laborales. Este tema no solamente les tiene que interesar y servir a las personas que buscan un trabajo, sino a los que lo tienen, para buscar nuevas oportunidades laborales en la misma empresa o de forma independiente, ¿sí? Una forma de crecimiento personal está en el cambio y es también otra habilidad personal, poder asemejarse, poder adaptarse a situaciones de cambio. Tenemos que marcar también, en lo que decía recién en la análisis FODA, del objetivo profesional, ¿sí? ¿Qué quiero hacer profesionalmente? A ver, ustedes, por ejemplo, cuando se reciben de técnicos superiores en desarrollo web, ¿cuál va a ser su objetivo profesional? ¿Sí? Eso lo van a tener que entender también como su fortaleza. Me estoy formando para. Estoy formando mi estructura académica de una tecnicatura superior para. Es el objetivo profesional que ustedes van a desarrollar y que le va generando de a poco un perfil. Y sin importar la experiencia laboral, sin importar la edad, uno siempre puede adaptarse al cambio, porque justamente esa es una capacidad que debemos aprender todos. Hay que conocer el mercado laboral. ¿De qué se trata el lugar donde voy a trabajar? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cómo es la característica? ¿Qué están pidiendo en la formación técnica? Hacer cursos acerca de lo que se me mande, estar preparado, generar esa carta de presentación para cuando llegue la oportunidad poder mostrar mi currículum. La entrevista laboral es la tercera pata de lo que es el currículum vitae, la carta de presentación. La entrevista laboral cuando estamos delante del entrevistador y podemos ratificar todo lo que pusimos por escrito. En esta instancia voy a estar delante de la persona que va a evaluar el mismo y va a ser el momento, la principal prueba. Obviamente esta entrevista debe ser coherente con el currículum que nosotros presentamos y la carta de presentación que le damos. Debe ser organizada, tiene que ser lógica y obviamente que tiene que ser conveniente. La entrevista tiene diferentes objetivos y es para ver si el candidato es adecuado en función a la vacante que hay en la empresa. Van a ver en el material las diferentes fases de la entrevista,
cómo se desarrolla de un momento inicial a una fase de cierre. Los diferentes tipos de entrevistas que pueden ser individuales, grupales, presenciales o a través de Meet o Zoom, que son diferentes vertientes que se están utilizando en la actualidad. Y en este caso también tenemos que tener punto de vista de lo que es la comunicación, de qué dicen nuestros gestos, de qué queremos decir en la expresividad, y también de lo que decíamos en un principio, la comunicación verbal y la comunicación asertiva para transmitir con respeto nuestros pensamientos, nuestras emociones, y en este caso nuestro perfil laboral, ¿sí? Dar ese agregado de valor de lo que hemos aprendido y de las experiencias laborales que hemos tenido. El trabajo como profesional independiente, hay vasto material en el aula virtual, y entender que el trabajo autónomo, ¿sí? O el freelance, es una expresión referida a un profesional que trabaja por cuenta propia y vende sus trabajos o sus servicios a una empresa, ¿sí? Este trabajo independiente, autónomo o por libre, que es el quien asume el riesgo económico de su propia empresa. Esto en contraposición a lo que es el trabajo dependiente. Hay diferentes formas de entender cómo es el trabajo dependiente o independiente, diferentes tipos de características que hacen a un tipo de trabajo o a otro. Y en esto también repetir el aprender haciendo, la razón y los consejos para una formación profesional permanente. No importa que ustedes ya hayan llegado al título superior, sino que el secreto en la mejora continua, tanto laboral, personal o académica, es seguir formándose. Y en este marco, nuestra institución es el aprendizaje centrado en el saber y en el saber hacer, justamente aplicar lo técnico, pero también otras capacidades para verificar ese aprendizaje de manera práctica. Las habilidades blandas, también mencionado, de cuáles son las habilidades blandas más importantes, también un tema que está desarrollado en el aula virtual. Por ejemplo, el tema de la comunicación asertiva, de la posibilidad de cambio, del trabajo en equipo, de la negociación. Son puntos a desarrollar que les aseguro que le va a dar un cambio en la percepción de sus posibilidades, un agregado en valor. El mundo del trabajo, obviamente, que también considera las habilidades técnicas, pero las habilidades blandas están teniendo un auge y un desarrollo justamente en poder diferenciarse de otros profesionales para destacarnos con otros profesionales en ese agregado en valor de nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Hay algunas de las habilidades blandas en el marco de la tecnología que están desarrollando en el aula virtual, que es necesario que puedan aplicarlas, desarrollarlas, conocerlas, y en su perfil laboral, en ese diseño de un perfil laboral, ver en cuál pueden profundizar y cuál es necesario poder llegar a conocer en desarrollo. Más habilidades blandas, y la importancia en el ámbito del teletrabajo, que también es un punto muy importante a considerar en el día de hoy, que también se dan habilidades blandas en ese marco. ¿Cuáles son las diferencias entre las habilidades blandas y cuáles son las habilidades duras? ¿Sí? ¿Y cuáles son los técnicos y cuáles los transversales? Y por último, para cerrar el evento de hoy, luego de la posibilidad que ustedes han tenido de ver todo el material bibliográfico de manera obligatoria y complementario, es necesario plantear la recolección de evidencias de aprendizaje. Y en ese marco, establecerlo como una oportunidad que tengan para plasmar en un cuestionario acerca de estos temas que hemos analizado. La evaluación para la mejora continua, ¿sí? En esto de recoger información, de analizar la realidad y de valorar la situación en la que estamos enfrentando. En este marco de este módulo de ejercicio profesional, el día viernes 10 de junio se va a habilitar un cuestionario por el aula virtual hasta el domingo 12 de junio. Los criterios de evaluación van a estar en el aula virtual compartidos, pero se van a tratar y trabajar los temas que hemos analizado en el bloque número 1.
los tipos de pregunta, verdadero, falso y de múltiple opción. Y muchas gracias por haber participado en este video. Cualquier consulta o duda que tengan la pueden incorporar en el módulo dispuesto hasta el fin en el aula virtual. Como ya estaban las fechas planteadas, a los efectos que ustedes pueden hacer esta presentación de evidencias de aprendizaje. Muchas gracias a todos y cualquier duda que tengan, a disposición. Saludos.